Técnicas de terapia familiar 2.0. Muy buenas tardes, queridos colegas. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar. Vamos a, les voy a platicar más o menos cómo va la conversación del día de hoy. Vamos a tener un pequeño preámbulo con respecto de cuáles son las expectativas con respecto del webinar. Posteriormente vamos a hablar un poco acerca de las bases teóricas que fundamentan precisamente nuestras intervenciones. Posteriormente vamos a ver un modelo específico para atender familias y vamos a ver un modelo también, o técnicas de un modelo para ver la atención en terapia individual, con muchísimo gusto. Me acompañan el día de hoy dos de las profesoras titulares del Diplomado en Terapia Familiar de Psicoterapia 13 y Hospital General Pachuca de Secretaría de Salud, la psicóloga Iliana Martínez y la psicóloga Diane García. Me gustaría que pudieran hacer unas palabras así súper breves para dar preámbulo y comenzar con la presentación. Bienvenidos y bienvenidas. Sientan toda la confianza, por ejemplo, de poner sus preguntas en el chat. Y bueno, pues si vienen a la conversación, les vamos a dar seguimiento. Si no, las dejamos para un momento posterior, cuando sean más adecuadas. Bueno, pues me presento, chicas y chicos. Yo soy la psicóloga Iliana Martínez Cruz, su servidora. Y bueno, la intención de estar aquí el día de hoy para mí es poder compartir incluso una clase modelo de cómo llevamos a cabo este diplomado, esperando que resulte atractivo, práctico y principalmente muy útil para ustedes. Gracias por su confianza y bienvenidos. ¿Qué tal, chicos y chicas que por acá nos acompañan? Soy la psicóloga Diane Castillo. Para mí es un honor poder estar acompañándoles en este webinar en donde vamos a estar justamente revisando las técnicas y nuestra intención es que ustedes puedan llevarse incluso desde este momento información que les sea útil y que puedan aplicar en cada una de sus consultas o si es que también vienen con expectativa de decidir, ¿verdad? Si quieren dedicarse a esta parte de la terapia, bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todas. Porque esto que acabas de decir, Diane, es muy importante para nosotros. Nos importa que se lleven herramientas prácticas y que no pasemos como un webinar más o como un curso más, como lo vamos a ver más al rato. Entonces, sí estuvo muy padre la información, realmente tocaron muchos puntos muy relevantes, pero me fui igual, o sea, me fui con esta misma pregunta ¿y luego qué hago? ¿No? ¿Cómo le hago? Entonces, somos enemigos totalmente de esa pregunta. Bueno, pues vamos con la presentación que hemos preparado para ustedes con mucho gusto y con mucho cariño. Muchas gracias por el favor de su atención y vamos allá entonces. Para las personas que ya vieron este webinar, esperamos que también encuentren algo familiar, ¿no? Si ya lo vieron alguna vez, y también que encuentren algo de novedad porque es un webinar que ya hemos hecho con anterioridad, pero que le hemos hecho algunas mejoras precisamente para que sea todavía más puntual y más efectivo. Ok, ¿cuál es la intención que ustedes tienen de estar aquí? ¿Qué es lo que están buscando? En general, la intención de las personas que vienen a este tipo de webinars, bueno, pues es atender familias y pacientes individuales de forma más efectiva, ¿no? Responder esta pregunta de cómo hago mi trabajo mejor, cómo lo hago más puntual. O, por ejemplo, como nos ha pasado en algunos centros de trabajo, no sé, de Secretaría de Salud, de DIF, centros particulares que te ven cara de terapeuta familiar y te dicen, a ver, tú tienes que atender familias y quizás tienen interés precisamente por atender familias ahora. O simplemente tienen curiosidad de saber con un poquito más de profundidad qué es lo que hacemos, cómo trabajamos nosotras y nosotros aquí en Psicoterapia 13. Lo que hemos encontrado trabajando con más de 3,000 psicólogos en México y en Latinoamérica es que todo el mundo lo que quiere son herramientas prácticas, precisamente para atender familias y pacientes individuales y decir, yo sé qué hacer. Esa es la frase, creo que favorita de todos los terapeutas cuando nos encontramos enfrente de cualquier caso, decir, yo sé qué hacer. ¿Qué es lo que todas queremos? Bueno, lo que todas queremos en general es sentirnos competentes,
sentir que realmente estamos dando un buen servicio, que las personas con las que estamos trabajando nos digan, oye, qué bien nos atendiste, no lo había visto de esa forma, mm, te voy a recomendar con mis otros, no sé, con mis amigos o con mis familiares, porque realmente el servicio que nos diste es un servicio que yo no había encontrado en ningún otro lugar. Eso es realmente lo que queremos nosotros, el sentirnos competentes. Y en la medida de lo posible, ¿no? En esta 1 hora y media, es siempre nuestra intención precisamente ofrecer tips, ofrecer herramientas prácticas para que las personas que nos ofrecen su tiempo, que dedican este tiempo a estar aquí, digan, yo sé qué hacer. Esa es nuestra perspectiva en todos nuestros cursos. Queremos sentirnos competentes. Pero también nuestra experiencia con más de 3,000 psicólogos es que los webinars y los cursos y todo eso están llenos de demasiada teoría y que los alumnos salen de los cursos o de los diplomados o inclusive de las maestrías y de los doctorados diciendo solamente sé explicar los problemas, pero pues no, o sea, ¿cómo le hago? No sé qué hacer. O realmente el conocimiento que obtienen en este tipo de cursos, pues brindan explicaciones que son infinitamente complejas y luego también si le ponen, por ejemplo, una explicación compleja que desde nuestra perspectiva, una explicación muy compleja ante los problemas humanos, bueno, pues es de los modelos tradicionales, como por ejemplo los modelos psicodinámicos, etcétera, etcétera. Pero esa es una perspectiva que nosotros tenemos. Si la explicación es compleja y todavía la revuelves con otro tipo de conocimiento, bueno, pues entonces terminas con un dolor de cabeza en la clase y también después de las sesiones. Nosotros somos enemigos completamente de todo eso. En nuestra experiencia, por ejemplo, con más de 3,000 psicólogos, con los que hemos tenido la oportunidad de compartir este tipo de webinars y otros espacios, entre más compleja es la explicación del problema, más compleja es la forma de intervenir. Y esto está fundamentado precisamente en el libro fantástico de Jay Haley que se llama Tácticas del Poder de Jesucristo y otros ensayos, y en el libro de Claves para la Solución en Terapia Breve de Steve DeShazer. Entre más sencilla es la explicación, entonces es mejor. Esta es otra sensación, por ejemplo, ¿no? De ya hace mucho, y es una sensación que creo que tanto Ilian como Diana, como yo, y no sé si ustedes la compartan, al salir de la carrera, del posgrado, etcétera, etcétera, de algún curso que tomaron, dicen, sí, ya sé mucho, pero ¿cómo le hago en la consulta? Sobre todo con los pacientes que me dan muchísima información, con estos pacientes que son muy verborreicos, o con los pacientes que no hablan, ¿cómo le hago con los pacientes que no hablan? O con casos intimidantes. Miren, si por ejemplo yo ahorita les dijera, pónganse en este escenario, ¿no? De una práctica clínica y les dijera, van a atender a una chica que ya pasó por un proceso de atención a la violencia en un centro de violencia de género, pero hace 6 meses fue víctima de una violación tumultuaria. Es decir, muchas personas abusaron sexualmente de ella. Híjole, luego como que te cae un balde de agua fría en la cara y dices, ¿cómo le hago? O si, por ejemplo, te dicen, vas a atender un caso de un niño de 8 años que ya lleva 7 terapeutas. De volada, o sea, de volada tu cerebro empieza a pensar, híjole, ¿y cómo le voy a hacer? Con toda esta revoltura de los conceptos. Un niño que atendieron ya 6 terapeutas y la pregunta prevalece, somos enemigos de esta pregunta del sí, pero ¿cómo le hago? ¿Y qué efecto tiene, por ejemplo, en nosotras esta realidad de los cursos en psicoterapia? Bueno, pues terminar las consultas con demasiada información, ¿no? Y luego, por ejemplo, nos dicen nuestros alumnos, oye, si de repente tengo nada más a una persona en consulta y luego termino la sesión y ya pasaron 2 horas, tengo muchísima información, termino la consulta con un dolor de cabeza enorme porque me dio tanta información que ya no sé qué hacer con ella. Imagínate, si tienes 3 personas o si tienes 5 personas, ¿no? En terapia familiar. Nosotros, déjenme decirles que tenemos esta filosofía de que es mucho más fácil hacer terapia familiar que hacer terapia individual. ¿Por qué? Porque cuando tienes una familia, la familia actúa. Entonces,
tú puedes ir corrigiendo a la familia conforme va actuando. En cambio, con la terapia individual, bueno, pues es narrada, pero el día de hoy vamos a ver algunas herramientas para que ustedes puedan organizar precisamente la información y que puedan intervenir de forma más efectiva. Pero es horrible, realmente. O sea, yo les digo porque yo tuve esa sensación y mis compañeras, mis amigas, la psicóloga Diana y la psicóloga Eliana, seguramente también pasaron por ahí, de terminar la sesión con muchísima información. O llevarte los casos a casa, de terminar la sesión y decir, híjole, ¿y ahora cómo lo voy a hacer con este caso? Y saben que dentro de la buena voluntad y dentro de la actitud profesional que tenemos, bueno, pues te pones a leer, te pones a ver videos en YouTube, en TikTok, empiezas a llenarte de más información y en ocasiones, bueno, sí te resulta, pero en la mayoría de las ocasiones te quedas igual y dices, sí, pero pues ¿cómo le hago? ¿No? Porque es demasiada teoría para, para el campo de la psicología. Y bueno, también otra situación que hemos visto mucho, sobre todo en nuestros alumnos, es que empiezan a cuestionarse negativamente acerca de su persona y de su desarrollo profesional, diciendo, bueno, o sea, realmente tengo la competencia para hacer psicología, realmente me ayudó el posgrado que estudié, realmente soy una persona que se debe dedicar a eso. Y entonces nuestra respuesta es que no es realmente culpa de los profesionistas, es realmente culpa de cómo está organizada la información, de cómo está presentada, de cómo está enseñada eh, complejamente y revuelta. Cosa que no puede pasar ni en este webinar ni en ninguno de nuestros cursos. ¿Por qué? Porque la sensación que te deja es horrible, realmente es horrible. No sé si ustedes comparten esta perspectiva. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es que todas las técnicas, que es lo que nos ocupa en el webinar del día de hoy, deben tener una intención y esa intención debe estar fundamentada en un modelo terapéutico que haya probado su valía científicamente. Si ustedes, por ejemplo, acabando el webinar, buscan ensayos clínicos sobre, por ejemplo, la terapia familiar estructural, que es el modelo que vamos a revisar hoy para atender familias, las técnicas de ese modelo, o si, por ejemplo, también buscan la terapia centrada en soluciones de Steve DeShazer, bueno, pues en Family Process, en Journal of Systemic Therapies, en American Psychological Association, o sea, en varios journals que tienen muchísimo prestigio, ustedes van a poder encontrar que esos modelos terapéuticos tienen ensayos clínicos que han demostrado su valía científica, perdón, y que son replicables sobre todo. Entonces, siempre que piensen en una técnica, piensen que esa técnica debe tener una intención antes, ¿no? Y debe estar fundamentada en un modelo terapéutico. Una técnica que, por ejemplo, simplemente replicas porque la viste en un video o etcétera, etcétera, o la leíste por ahí, no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque carece de una intención. Vamos a hablar aquí de este libro fantástico de Scott Miller, Hobley y de Chow, que se llama Better Results o Mejores Resultados, usando la práctica deliberada para incrementar los resultados terapéuticos. Todos estos libros están en la bibliografía del webinar. Y también déjenme decirles que lo estamos grabando para que después podamos ofrecérselos en una liga, en una de nuestras páginas de internet. Y también vamos a colgar ahí la presentación para que ustedes puedan disponer de ella con mucho gusto. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos conocer las intenciones de cada una de nuestras intervenciones, es decir, saber qué quiero lograr con cada una de mis intervenciones y esas intenciones precisamente están fundamentadas en un modelo terapéutico. Punto número 2, tener la capacidad de predecir el resultado de las intervenciones, es decir, saber si tu intervención funcionó o no, otra vez de acuerdo al modelo terapéutico, y qué hacer si la intervención ha fallado. Porque, miren, nosotros creo que si bien los modelos son replicables o deben ser replicables en múltiples contextos, con múltiples patologías, hay ocasiones en las que de repente tú dices, ay, híjole, apliqué la técnica bien y no me salió, y la volví a aplicar bien y no me salió, y la volví a aplicar bien y no me salió. Entonces, esa capacidad precisamente de reflexionar con respecto de por qué no me salió bien la técnica, ya sea en el momento en el que estás dando la consulta o después, ¿no? Ya que terminaste la sesión, es lo que vuelve a un terapeuta
más poderoso y más efectivo, según también las investigaciones de Scott Miller, que es toda una autoridad precisamente en este tema de qué es lo que realmente funciona en psicoterapia a nivel mundial. Él dice que, por ejemplo, los terapeutas que reflexionan con respecto de su práctica son mucho más efectivos que los terapeutas que únicamente replican lo que dice la técnica o lo que dicen los libros. Y tener un marco de referencia científico simple, pero efectivo. O sea, realmente el hecho de pensar en el área de la psicoterapia, nos encanta esta frase de que menos siempre es más, ¿no? Entre más simple, entre más sencillo, es mejor. Me parece que el eje de todos nuestros cursos. Entonces, miren, es una de nuestras diapositivas favoritas, que nos parece que nos ha dado mucha luz precisamente para orientar con respecto de cómo es esta dinámica entre el cliente y el terapeuta, ya sea en terapia individual o en terapia familiar. Este desarrollo nos ha funcionado muchísimo. Perdón. Miren, tenemos aquí este escenario de intervención, que es cuando nuestras intervenciones precisamente, perdón por la redundancia, funcionan, que es que técnicamente estás aplicando bien las intervenciones y que le son significativas al usuario, es decir, que estás utilizando su lenguaje y esto te da un resultado realmente positivo. Y por ejemplo, en la terapia familiar estructural, ¿no? Yo tengo la intención, yo tengo el prejuicio de que la familia es una unidad, o sea, veo a la familia como un todo, y entonces tengo que lograr que los miembros de la familia ocupen su lugar y lo ocupen bien. Si yo, por ejemplo, veo que aquí está la terapeuta y aquí está la familia, y entonces de repente les pregunto, ¿en qué les puedo ayudar? Y la mamá dice, es que Juanito, tiene problemas en la escuela y es muy latoso y es muy grosero conmigo. Y entonces yo le pregunto al papá, ¿no? Porque lo que quiero ver es la relación entre los papás desde este modelo terapéutico. ¿Cómo escuchas que tu esposa dice que Juan tiene problemas en la escuela? Y él va a decir, mi esposa es una exagerada, mi hijo se porta bien. Es lo que veo. Lo que veo desde este marco de referencia científico y simple, que al rato Iliana nos va a hablar muy concretamente de ello, es precisamente que la relación entre los papás no está bien. Si yo, por ejemplo, regreso a mi diapositiva de la técnica, voy a utilizar una técnica de escenificación y les voy a decir, pónganse de acuerdo con respecto a la educación de sus hijos, de su hijo. Entonces, si ellos logran ponerse de acuerdo, tengo una parte técnica cubierta, ¿no? Porque mi intención es la de unificar el subsistema parental, de unificar a los papás. Y si lo logran, si logran ponerse de acuerdo y luego hablarle al chico para ponerle límites, entonces fue significativo también. Y ahí es cuando, vale, le pongo palomita a mi intervención y ahí es cuando suceden los cambios terapéuticos. Pero no todo es color de rosa, muchachos y muchachas. El escenario en el que más nos vemos envueltos en la psicoterapia es este de que utilizamos bien la técnica, pero que no le es significativo a la familia. Aquí, por ejemplo, yo les puedo decir, pónganse de acuerdo, y la mamá puede voltear y decirme, pero es que siempre que hablamos de Juan, peleamos. Eso quiere decir que la familia me está retroalimentando negativamente y ahí voy a la perspectiva de qué hago cuando mis intervenciones no funcionan. Yo tengo un objetivo, que es unificar lo parental. Entonces, lo que tiene que hacer aquí la terapeuta, lo que yo haría, sería decirles, yo necesito que en este momento se pongan de acuerdo para poder atender el problema con Juan. Entonces vuelvo a ejecutar mi intervención y prácticamente, muchachas y muchachos, estamos redundando entre el escenario de intervención 1 y el 1 y el 2, ¿no? O sea, es difícil que salga la primera una intervención, casi siempre nos movemos del 2 al 1, ¿no? O nos podemos volver a quedar aquí en el 2. En cuanto a la técnica, o sea, que la técnica está bien ejecutada, yo sé qué hacer, yo sé qué quiero lograr, pero no le es significativo a la familia. Ahora, hay otros escenarios de intervención, ya para pasar directamente a los fundamentos teóricos y a la técnica, que es que no poseo un modelo terapéutico, y aquí necesitas mucha suerte para que te funcione, no posees un modelo terapéutico, pero a la familia le es significativo. Me parece que este es precisamente dentro de toda la revoltura, este escenario es el escenario
digamos, como con más intervenciones a nivel, y también con más lenguaje y con más publicaciones en Internet que pueden encontrarse. Cuando no hay nada de técnica, es decir, tu intervención te la sacaste de la manga, pero le es significativo a la familia. Imagínense que yo le digo aquí a esta familia, ¿saben qué? Para que Juanito se porte mejor, lo que ustedes tienen que hacer es comprarle una bolsa de dulces diario. Tú dices, ¿de dónde salió esa intervención? Pero a lo mejor a ellos sí les hace sentido y dicen, bueno, pues vamos por la bolsa y sí, y a lo mejor sí les resulta. Es un escenario que requiere de muchísima suerte. Ok, y este, bueno, pues es el escenario que me parece, estos dos escenarios son realmente desafortunados, ¿no? Porque están llenos como de buenas intenciones, pero no tienen un marco de referencia de dónde apoyarse. Insisto, yo siento que eso no es culpa de los profesionistas, es cierto, siento que es culpa de cómo está organizada la información, de cómo está presentada la información en muchos programas educativos. Aquí, por ejemplo, yo les puedo decir, cómprenle una bolsa de dulces y ellos me pueden decir, Nel, o sea, estás loca, terapeuta, ¿no? Estás loco, terapeuta, no se la vamos a comprar. Y estos dos escenarios, bueno, pues van como demeritando la relación terapéutica. Pero veo algunas preguntillas por aquí. Ok, son del audio. Espero que estén teniendo buena experiencia y que el audio sea correcto. Ok, esta es una diapositiva que nos parece que también es muy valiosa porque nos permite organizar, nos permite clasificar los modelos terapéuticos de donde vienen las técnicas en dos tipos. Unos que son estructurados, ¿no? Explicaciones acerca de qué genera el problema a partir de una estructura. Este modelo de Minuchin es estructurado precisamente porque se basa en una estructura jerárquica de la familia. Y modelos postestructurados, que están mucho más centrados en cómo los problemas se generan a partir de los procesos lingüísticos. Es decir, aquí los estructurados tienen una fórmula muy clara con respecto de cómo se generan los problemas y cómo se resuelven. Inclusive también fuera de los modelos sistémicos, el psicoanálisis es estructurado, ¿no? Tiene ahí el ello, el yo y el superyo. El ciclo de la experiencia, por ejemplo, de los terapeutas de corte humanista, también es un modelo estructurado porque nos dice precisamente cómo se generan los problemas y cómo tengo que resolverlos. En cuanto a los modelos postestructurados, simplemente nos basamos en que son construcciones lingüísticas y no tienen objetivos predefinidos. Aquí, por ejemplo, en la terapia familiar estructural, aunque yo trabaje con una familia china, holandesa, mexicana, de la sierra, una familia otomí, yo en lo que me voy a centrar es en la estructura y mi objetivo principal va a ser reacomodar a los miembros de la familia para que ocupen su lugar y los ocupen bien. Son modelos muy prejuiciosos. En cambio, ese es el modelo que vamos a ver con prejuiciosos científicamente, me refiero, con la psicóloga Elian. Y este otro modelo, por ejemplo, de la terapia centrada en soluciones, que dice que los problemas son únicamente cuestiones de percepción y que hay que buscar las excepciones al problema, bueno, pues son modelos postestructurados. Esta es una clasificación que hace Lax en este libro fantástico de terapia como construcción social que compilaron Sheila McNamee y Kenneth Gergen. Ok, ahí les doy el marco de referencia rapidísimo de las técnicas de terapia familiar. Tenemos la teoría de la comunicación humana como el arcano principal de todos los modelos terapéuticos. Es decir, creo que todos los modelos terapéuticos primero vienen sustentados en un arcano epistemológico y luego ya se hacen técnica. Y el constructivismo radical. Estos modelos son precisamente modelos que pertenecen al orden de la terapia sistémica, terapia familiar estructural, que es un modelo estructurado, terapia centrada en el problema, que es un modelo estructurado también, terapia colaborativa, que es un modelo postestructurado, es decir, ya no hay que encontrar el origen del problema, simplemente hay que conversar acerca de él. La terapia centrada en soluciones, que vamos a ver con Diana García, que está centrada en encontrar las excepciones al problema, y la terapia narrativa. Esto es, a grosso modo, precisamente el contenido de nuestro curso, pero el día de hoy vamos a abordar de manera muy puntual las técnicas de la terapia estructural y de la terapia centrada en soluciones.
La terapia con equipos de reflexión, por ejemplo, es un complemento a las prácticas clínicas, precisamente para que todos podamos tener participación en vivo con una sola familia. ¿Qué nos dice la teoría de la comunicación humana en general? Nos dice que hay que trabajar con una postura pragmática, es decir, trabajar con lo que podemos observar, que tiene mucho que ver precisamente con observar a la familia como una obra de teatro que hay que ir corrigiendo, ¿no? La familia trae su guión, que es estructuralmente incorrecto, y el terapeuta lo único que hace es que lo va corrigiendo. Y nos centramos mucho más en las relaciones, es decir, en cómo se interpretan y cómo se envían los mensajes que en las cosas. Les voy a poner aquí un ejemplo bien sencillo. Si María le dice a Juan, oye Juan, así con esta voz, ¿puedes hacer tu tarea, por favor? Entonces Juan le dice, ay mamá, deja de estar molestando, ya cállate, ¿no? Y el niño tiene 8 años. ¿Cómo creen que el niño mira a la mamá? Pues como un igual, ¿no? Y la mamá también mira al niño como un igual, y eso es estructuralmente incorrecto. ¿Por qué? Porque la mamá debería tener más poder que el niño. Mm, si, por ejemplo, yo me centro en la tarea, entonces ya me salgo precisamente del guión de la teoría de la comunicación humana, porque nos interesan más las relaciones que las cosas en la terapia sistémica. Eso es, en general, la teoría de la comunicación humana. Y aquí les va esta otra base teórica del constructivismo radical. Es más importante la forma en la que el observador percibe la realidad que la realidad en sí. Y hay tantas realidades como organismos observadores. Aquí les voy a poner un ejemplo imagínense que de repente tienen una chica que viene a su consultorio y que les dice, mi mamá falleció ayer. Híjole, pues es o sea, como que luego humanamente dices, ay, si falleciera mi mamá, etcétera, etcétera. Creo que es mucho más importante ver los problemas desde la perspectiva de los usuarios que desde una perspectiva personal para poder organizarlos desde un modelo terapéutico. Y si esta chica, por ejemplo, llega y les dice, bueno, sí falleció mi mamá, pero ahorita lo que me preocupa realmente es dónde voy a vivir y qué va a ser, o sea, qué va a ser de mi vida. Entonces habría que centrarnos en esta perspectiva precisamente de dónde voy a vivir y no tanto en la perspectiva del duelo o en la perspectiva de que esté en una etapa de negación, etcétera, etcétera. Tomamos los problemas tal y como nos los presentan los usuarios. Les voy a poner otro ejemplo. En cuanto al trabajo en educación especial, la terapia familiar tiene mucho que aportar. Yo, por ejemplo, así brevemente, trabajé algunos años para Secretaría de Salud, y entonces de repente llegaban mamás que me decían, tengo un niño con síndrome de Down que se porta mal. Obviamente la terapia no va a curar el síndrome de Down, pero, o sea, porque es una condición orgánica, pero sí podemos trabajar con la relación que hay entre la mamá y el niño con esta condición. Había mamás que decían, híjole, fíjense, como el síndrome de Down es el mismo estímulo, pero una mamá, por ejemplo, podía decir, yo soy una mamá especial para un niño especial. Y ya no hay problema. Y había otras mamás que decían, ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Cómo fue que Dios me mandó este castigo? Me da culpa sentir que mi hijo está así, etcétera, etcétera. Entonces hay que centrarnos más en la perspectiva del usuario que en la perspectiva del terapeuta. Trabajamos con realidades de segundo orden. Miren, por ahí Paul Watzlawick dice que si yo les pusiera ahorita en la mesa déjenme hacerlo más práctico. Yo estuviera aquí en la mesa esta botella de coca y yo les dijera, ¿está medio llena o está medio vacía? O sea, está exactamente llena a la mitad, ¿no? Pero ¿está medio llena o está medio vacía? Vacía. O medio llena. Depende de la interpretación que hace el usuario. Entonces, en ese medio lleno, medio vacío es como yo me voy a mover para trabajar con los discursos de los usuarios. Ahora sí, vamos a lo que venimos, a la técnica. Aquí voy a pedir a Ileana Martínez que nos apoye con su participación. ¿Ya me escuchan? Escuchamos perfecto. Ya, sale y vale. Bueno, vamos a iniciar contemplando cómo percibe la terapia familiar estructural los conflictos en las familias. Los síntomas, este modelo nos hace señalamiento de que los síntomas se generan a partir de una estructura, es decir, tiene una explicación acerca de qué es lo que está causando ese síntoma. Y para poder identificar
con mayor precisión a qué hace referencia. Tenemos, déjenme abrir un poquito más porque no estoy observando la lámina. Ahí está. En este sentido, en la parte central de la lámina ustedes tienen una pirámide. En esta pirámide lo que está explicando son los subsistemas que componen a una familia. En la base de esta pirámide familiar se encuentra la pareja, es decir, estos dos cuates en algún momento decidieron unir su vida siendo pareja. Entonces, la pareja siempre es la base de la familia porque inició con ellos. Entonces, la base de la familia es la pareja, pero ¿qué creen que después quiénes aparecen? Los hijos. Entonces, conforme van apareciendo los hijos, los subsistemas incrementan. Entonces, ahora no nada más tenemos el subsistema de la pareja, también tenemos el subsistema parental, que son estos dos miembros como pareja, de la pareja, pero ahora en un rol diferente, que es el rol de la maternidad y la paternidad. Y tenemos el olón filial, que es el olón de los hijos. Entonces, lo que sucede en las familias, chicas y chicos, es que los subsistemas están interactuando y eso es lo que hace que formen el sistema. La pareja proviene de una familia de origen. Él tiene su familia de origen, que serían sus papás, sus hermanos, en dado caso que lo tengan, y ella también proviene de una familia de origen. Pero cuando ellos decidieron unir sus vidas y ahora tienen hijos, ellos son la familia nuclear. Y este ítem de información es realmente importante porque no sé en otros países, en México no sucede, donde las familias de origen son bien comunicativas y siempre quieren estar ahí, ¿no? Y entonces no pueden, pareciera que los papás, como papás o como pareja, no pueden dar ningún paso sin guarache, sin que la suegra metiche o el suegro metiche esté dando órdenes al respecto. Entonces, las familias tienen diferentes configuraciones respecto a los miembros que la integran, pero la base y la estructura en la que nosotros tendremos que concentrarnos es en esta, donde hay pareja, donde hay una pareja que se convierte en padre y donde hay hijos. Esa es la estructura en la que nosotros tendríamos que concentrarnos para ir ubicando cómo están interactuando o entre miembros de un mismo subsistema, por ejemplo, la pareja, es decir, cómo se llevan estos dos como pareja, cómo se llevan ellos dos como papá y cómo se llevan ellos como papá de manera individual o de manera conjunta con cada uno de sus hijos. Porque entonces este modelo nos indica que los problemas se generan a causa de que los miembros de la familia no ocupan su lugar jerárquico o no lo ocupan bien. En la actualidad vemos a muchos chavitos, como decía Jorge hace un rato, de 7, 8 años, diciéndole a los papás qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí quien tiene mayor jerarquía, pues es un hijo. Pues si nos vamos a la pirámide, pues los hijos no están en la base, ¿verdad? Quien tendría que tener mayor jerarquía son los papás. Entonces, cuando nosotros tenemos la posibilidad de observar cómo se encuentra la estructura, entonces vamos a utilizar una técnica de reestructuración, donde vamos a asignarle a cada quien el lugar, el sitio que le corresponde, y vamos a comenzar a unir esos vínculos. La pareja tiene que ser más fuerte entre ellos que la interacción que tengan con los hijos. Una de las cosas más comunes que les pasa a las parejas chicas cuando llegan los hijos es que se olvidan de ser pareja para convertirse solo en padres. Pero la familia no va a funcionar de una manera adecuada porque entonces nos estamos perdiendo de la base, ¿no? Y es como si quisieras crear un super castillo en una base súper chiquitita o muy frágil. Eso es técnicamente lo que nosotros tenemos que ir observando. ¿Sale? Entonces, lo más relevante en esta lámina que me gustaría que se llevaran es los subsistemas que conforman una familia. Exacto. A ver, déjame aquí hacer una participación, Lilian. Si la lámina dice, los problemas se generan a causa de que los miembros de la familia no ocupan su lugar o no lo ocupan bien. Si yo aquí, por ejemplo, si aquí otra vez la mamá, ¿no? Le dice María a Pedro, perdón, a Juan, oye, ¿puedes hacer la tarea? Y el niño le dice, no, cállate. Entonces, obviamente no ocupan su lugar, ¿no?
Y si todavía el papá descalifica a la mamá y le dice, sí, cállate, María, nomás dices puras tonterías. Entonces, ¿quién tiene el poder? Pues estos dos. No, está estructuralmente equivocada la pirámide, como decía Ilian. Pero también puede suceder que la mamá llegue con Juan y le diga, a ver, Juan, haz la tarea, por favor. Y le gritan, ¿ocupa su lugar? Sí lo ocupa. O sea, jerárquicamente sí lo ocupa, pero no lo ocupa bien. Entonces, se trata de precisamente de que los miembros ocupen su lugar y lo ocupen bien. Es un modelo realmente sencillo que concibe los problemas de una forma muy fácil, en la que el terapeuta pues, puede resolverlos. Vamos a seguir con la presentación para entrar a las técnicas y poder hacer un roleplay. Que vamos a leer vínculos jerárquicos. En eso nos vamos a centrar. Vamos a estar, chicos, durante toda la información que vayamos recabando de la familia, vamos a estar organizando. Organizamos esa información que nosotros recibimos y entonces tener como esferas en donde ir clasificando esa información resulta mucho más viable. En este caso, nosotros tenemos un eje central que serían los objetivos. Dentro de la terapia, principalmente la terapia estructural, hay dos tipos de objetivos que vamos a recabar. Los que tiene el modelo terapéutico que técnicamente sería lo que acabamos de mencionar, generar una reestructuración en el que todos los miembros ocupen su lugar y lo ocupen bien. Ese es un objetivo predefinido por parte del modelo. Las familias nos pueden ofrecer objetivos terapéuticos, es decir, ellos de manera consciente, de una manera palpable, ellos saben que quieren lograr algo. Por ejemplo, que una mamá diga, bueno, yo quiero que nosotros tengamos una mejor convivencia porque siempre que casi no nos vemos, pero cuando nos vemos estamos como perros y gatos. Ah, bueno, entonces ella quiere lograr una mejor convivencia. Ese sería un objetivo terapéutico, el que nos ofrecen los usuarios. Entonces, para poder alcanzar esos objetivos, ya sea el objetivo predefinido del modelo y el objetivo terapéutico, vamos a organizar información respecto a la estructura. Y en esta estructura nos interesa saber principalmente cómo están acomodados, pero también nos interesa observar cómo se ven entre ellos, es decir, si yo tengo a esta mamá con esta pequeña y ella me dice que quiere mejorar su convivencia, algo que a mí me interesa saber es cómo se lleva esta mamá con esta pequeña y cómo la ve. Y también quiero lo mismo del otro lado, cómo ve esta pequeña a su mamá. Este nivel relacional, esta forma en la que se ve, nos va a permitir encontrar algo a lo que yo le llamo tragaluz o huecos luz, porque entonces las familias llegan con esta idea súper apabullante, que viene también justamente en la clasificación en las esferas, acerca del síntoma. A lo mejor esta mamá llega diciéndote el motivo de consulta, pues yo vengo porque ella está en una etapa súper rebelde. Nunca me hace caso, no hace tareas, le pido que colabore en la casa y no lo hace. Entonces, vale, eso es lo que ella está detectando como el síntoma, el problema o la queja. Si le preguntas a la mamá, seguramente ella te va a mencionar justamente eso. Si le preguntas a la hija, pues ella también, como dijo Jorge hace un rato, desde el constructivismo radical, en su realidad de la pequeña, pues ella te va a dar una información probablemente diferente. No, no, yo creo que estamos aquí porque mi mamá se la pasa peleando conmigo, porque ella me está mandando a cada rato y es bien mandona y es bien enojona y aparte me grita. Ah, bueno, tú en ese sentido recabas la información para ir observando cómo se ven y si están ocupando su lugar o si no lo están ocupando bien o antes. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, en este caso ya detectamos cuál es el síntoma. Ella dice, mi mamá me grita, mi mamá es bien enojona, mi mamá es bien mandona. Y la mamá dice, ella es muy rebelde, no me hace caso, por eso le grito, etc. Entonces ellas se están viendo de una forma en la que no les resulta útil y nosotros tenemos que contribuir a eso. Para poder lograr ello, también es muy importante recabar información en el eje, que aquí lo puso Jorge, como en el eje de las X. Ojo, ambos ejes son importantes, pero hay uno al que le vamos a dar mayor prioridad, que es el eje de las Y.
¿no? Donde vamos a ubicar la forma en la que se están comunicando, porque miren, chicas, las familias son expertas en sus problemas, pero la terapia es experta en las soluciones. ¿Y qué creen? El común denominador de las soluciones siempre tiende a ser la comunicación, la forma en la que se están comunicando, porque la forma en la que se comunican tiene un impacto en la forma en la que se ven. Entonces, en la realidad familiar que está en el eje de las X, aunque no nos vamos a concentrar tanto ahí, pero que también es relevante, vamos a ubicar los significados importantes de la familia. En este caso, esta mamá hace un rato en los objetivos nos dijo, bueno, yo quiero que nosotros tengamos una mejor convivencia. Ah, ¿qué es lo que vamos a entrenar nosotros a nivel mental? A comenzar a captar ese tipo de información para entonces darle una utilidad. Porque todo lo que nos dicen las familias lo vamos a utilizar, pero no en su contra. O bueno, a lo mejor sí dependerá, pero lo que queremos es utilizarlas a su favor. Si esta mamá me está diciendo que quiere mejorar la convivencia con su hija, entonces yo me quedo pensando en el concepto de la convivencia. Nuevamente, si me voy hacia la realidad de la familia, pues entonces a lo mejor estoy pensando que para mí una buena convivencia es leer todas las noches con mi hija. Eso es para mí, pero obviamente para esta familia la convivencia significa algo completamente distinto. Y yo no voy a trabajar con mis ideas y con mis creencias, sino con las de la familia. Entonces aquí viene una valiosísima herramienta que son las preguntas. Entonces yo voy a querer preguntarle a esta familia qué tipo de convivencia es la que les gustaría tener, para que entonces yo vaya recabando esa información y ellas puedan comenzar a platicar. Hay varias técnicas que nosotros vamos a revisar bueno, que revisamos durante los diplomados, pero hay una que para mí es la técnica estelar en las familias con este modelo, que es la escenificación. Y la escenificación no es simular que está pasando algo, que nos contaron, no. La escenificación es, diría Salvador Minuchin, observar cómo las familias danzan frente a nuestros ojos, cómo hacen las cosas. Entonces, una escenificación con esta familia sería decirle a esta mamá, a ver, habla con tu hija acerca de cuál es la convivencia que tú quieres tener con ella. Entonces, yo le estoy ordenando, le estoy diciendo a esta mamá, habla con tu hija. ¿Cuál es la intención de hacer este tipo de intervenciones, chicas? El que esta familia se vaya entrenando de alguna manera en esta forma de comunicarse, con toda la intención de que no dependan eternamente del tratamiento. ¿Qué es lo que voy a hacer? A observar. Y entonces esta mamá le va a decir a esta pequeña, la convivencia que a mí me gustaría tener contigo, pues va en función de que colabores en los quehaceres del hogar, va en función de que podamos salir al parque, podamos irnos de vacaciones, yo pueda confiar en que tú vas bien en la escuela, que me cuentes más cosas, es decir, yo estoy detectando en esta conversación necesidades de esta mamá, pero el hecho de que se lo esté diciendo a la hija me permite observar cómo reacciona la hija ante esta información. Hay dos formas en las que va a reaccionar esta chica, ¿no? O escuchando a la mamá y retroalimentando de manera positiva, porque seguramente esta mamá le está diciendo algo que ya le había dicho previamente, pero no de la misma manera. La diferencia probablemente es que no se lo está diciendo con gritos, algo que hacía anteriormente, y que tampoco había hablado de la convivencia. Habían hablado de que recoge tu cuarto, lava los trastes, estaban hablando de responsabilidades. Y claro que son cosas que va a tener que hacer esta pequeña, ¿sí? Pero nosotros nos seguimos concentrando en el eje de las Y, en esta forma en la que se está comunicando una necesidad. Entonces, las dos formas en las que va a reaccionar esta chica va a ser o retroalimentando positivamente y diciendo, mamá, es que yo quiero lo mismo que tú, pero si me lo dices de esta manera, pues entonces hasta siento bonito que me pidas que colabore con los quehaceres del lugar. Pero si me lo dices gritando y si me dices que soy una huevona y que no estoy haciendo nada, pues ni ganas me dan. Estamos detectando algo que le resulta de mayor utilidad a esta familia. O bien, no, a nosotros nos gusta mucho pensar en los peores escenarios para que tú sepas qué hacer al respecto. ¿No? Y lo peor, ¿qué consideran que es lo peor que pudiese contestar esta chavita ante la conversación con su mamá de que le gustaría que colaborara con los quehaceres del hogar, poder salir?
¿Cuál consideran que es la peor respuesta que podría dar esta chica? Yo te voy a dar un escenario. Ven. Que el escenario que tú planteaste, pues es el escenario ya bonito, ¿no? Ujú. Voy a dar una que, o sea, que la hija volteara y le dijera, ni madres, mamá, que por aquí voy a responder una pregunta que está en el chat de que si es conveniente que los niños o los adolescentes vean las peleas de los papás y nuestra respuesta es Ven. un rotundo sí, sí, porque las peleas, o sea, no hay nada que los papás no hayan hecho en casa que no hagan en el consultorio. No hay nada que la familia de lo malo haya hecho en su casa que no haga en nuestros consultorios. Entonces, el escenario horrible, nos gusta pensar siempre en los escenarios más horribles. A nuestros alumnos les decimos así, pónganos los casos más cañones, piensen en los peores escenarios y siempre, si tienes un modelo terapéutico como este, de las tres esferas, de la estructura, la realidad familiar y el síntoma, que es bien fácil organizar la información en estos tres ejes, siempre va a haber una respuesta. Si la mamá, si la hija aquí le dice a la chica, voy a cambiar la vista a galería para que nos veamos los dos, si le dice, no, ni madres, mamá, no voy a hacer, no, no lo voy a hacer, te odio. Algo que yo entonces estoy detectando es que esta chica, ¿qué está pasando con ella? Esta chica en el nivel relacional no está viendo a su mamá como mamá. Muy probablemente la está viendo como su hermana, dijo Jorge hace un rato, ¿no? La está viendo como su igual. Entonces yo quiero generar, ay, perdón, No, pero, o la está viendo como enemiga. sí, justamente. Entonces yo tengo que contribuir a que esta mamá ocupe ese lugar jerárquico. Oye, entonces a mí me gustaría en este momento, un número uno, perdóname, Diana, ¿ibas a decir algo? Sí, que por aquí creo que vas a contestar otra de las preguntas que tenemos, que es cómo la mamá debería hablarle para que ocupe su lugar de manera jerárquica. Es una pregunta que tienen por acá y creo que este ejemplo viene genial. Muy bien, pues vamos para allá. Cuando esta chica responde de esa manera, algo que yo quiero hacer de forma inminente es, yo ya no quiero que ella siga hablando de esta manera. Entonces, aquí les va como un tip número uno. Un buen terapeuta y un terapeuta sistémico sabe interrumpir las intervenciones. Jorge en algunas ocasiones menciona que este modelo es maleducado porque somos muy directivos y a veces también somos muy jerárquicos, ¿no? Y entonces yo paro este discurso, no de, no, ni madre, no voy a hacer más, es más, te odio. Ah, vale, a mí me gustaría mucho en este momento Ajá, observar y parar, ¿no? A ver, espérame, dame un momento, ¿no? Deja de preguntar. Ella siempre te habla de esta manera, seguramente ella me va a decir que sí. ¿No? Esa es la manera en la que tú quieres que tu hija te hable. no. No, pues no. Entonces dile a tu hija cómo quieres que te hable y cómo quieres que se dirija a ti en este momento. La mamá te va a contestar, no, pues quiero que me hable con cariño y con respeto, porque no sé de dónde aprendió a hacer eso. Mm. A ver, pídele eso, que te hable con cariño y con respeto. Ok, y entonces aquí la mamá va a voltear con la niña y le va a decir, yo quiero que me hables con cariño y con respeto. ¿Y qué creen? Es bien común que salgan sorpresas. Y aquí la niña va a decir, bueno, la chavita va a decir, si quieres que te hable con cariño y con respeto, entonces, ¿por qué no me dejas ver a mi papá? Esa información es sumamente valiosa para mí, porque entonces ahora lo que yo estoy pensando definitivamente es que aquí me hace falta alguien. ¿Quién es? Su papá. El papá. Me hace falta el papá, ¿no? Y entonces, órale, yo le voy a preguntar, por ejemplo, a esta mamá. No, a ver, déjame justo preguntar, que quiero pensar que en los primeros minutos de la sesión no lo hice por algún motivo, o ya tengo información previa, ¿no? Déjame preguntarte dónde está el papá de esta chica. Pues que nos divorciamos hace 2 meses y yo le prohibí que nos viera. Y ahí la Ah, niña vale. va a decir, yo lo extraño mucho. Fíjense cómo aquí la necesidad, o sea, ya los trastes, pórtate bien, etcétera, etcétera, ya pasaron a segundo plano y lo que nos importa realmente es la estructura.
cuáles son las necesidades, por ejemplo, de la familia en este sentido. O sea, el síntoma ya no nos importa. Lo que nos importa es cómo está la relación entre la mamá, el papá y la niña. Por aquí dice Sandra, y si los padres están divorciados y no tienen buena comunicación, esa directividad que nos caracteriza como terapeutas nos lleva a dejarles chamba a los papás. Por ejemplo, si esta mamá se comunicó conmigo y me pide la terapia para su hija, y luego yo les ofrezco la terapia familiar y le pregunto por el papá y me dice, no, es que no nos hablamos muy bien. Una jugada que yo hago es mandarla a hacer su trabajo. ¿No? Órale, yo no te voy a garantizar los resultados que tú esperas si no está la familia completa, para que entonces ella qué haga, vaya e invita al papá y entonces venga. Pero también estoy consciente de que yo no voy a poder obligar al papá, por ejemplo, a que venga, y no voy a poder obligar a esta mamá a que lo haga, pero un número uno yo ya le advertí que probablemente no vaya a obtener los resultados necesarios. Sin embargo, esto puede ser evidencia. Yo la mandé a hacer su chamba y ella no trajo al papá. Y la hija va a sacar al papá, evidentemente, tal y como lo acaba de hacer Jorge, ¿no? Y entonces ahí está, nos hace falta una pieza importante. Pero aún así, yo siempre voy a tener que saber qué hacer. Y si yo no tengo a ese miembro del sistema, aún así, yo quiero trabajar con estas dos chicas, impactando en el nivel relacional, ¿no? Entonces, a mí me gusta en lo particular, por ejemplo, en este caso, ¿no? A ver, hablen acerca de su papá. Ajá. Háblale a tu hija sobre su papá y sobre qué fue lo que te llevó a tomar esta decisión de, ay, no me acuerdo qué dice Jorge, de prohibirle verlo. Y la mamá va a decir, bueno, pues lo que pasa es que yo le tengo mucho odio por todo lo que me hizo y decidí que mejor no tuviera contacto con nosotras. Fíjense cómo aquí una de las cosas que está sucediendo, chicas, es que esta mamá está poniendo en medio de su relación como pareja. ¿Se acuerdan de la pirámide? El olón conyugal, la pareja, después los papás y luego los hijos. Entonces, algo que está haciendo esta mamá es que está haciendo como una enredadera entre la relación que sostenía con el papá y la hija. Los está combinando, entonces, porque no se llevó, no funcionó como pareja y lo odia, y entonces la que paga los platos rotos siempre o los que pagan los platos rotos siempre son los hijos. Hay una palabra que dijo Jorge hace un rato, el prejuicio. Este modelo es prejuicioso en el sentido en el que, al menos en mi experiencia, supongo que la de Diana y la de Jorge sucede igual, los niños y los adolescentes no tienen problemas a menos que haya una situación orgánica. Los síntomas que manifiestan siempre son el reflejo de la interacción que hay entre los papás o como pareja. Entonces, aquí lo que yo quiero es eh, que este papá no se quite de en medio. Y entonces yo puedo hacer otras jugadas. Sé que a lo mejor Jorge o Diane se pudiesen ir por otros caminos, pero vamos a llegar al mismo punto, ¿no? Entonces, al papá no lo tengo y este discurso de la mamá a mí no me funciona. Entonces, me gustaría más irme a un nivel relacional por parte de la hija. Y a mí me gustaría preguntarle a ti, no sé, vamos a llamarle Lupita. A ti, Lupita, ¿qué es lo que te gustaría que fuera diferente en relación a tu niño? Y Que, que no me hable mal de mi papá y que me deje verlo, porque yo necesito estar con él. Yo lo quiero. dile eso a tu mamá. Ah, pues pídeselo. Oye, mamá, yo Ujú. quiero hablar con mi papá y quiero verlo porque lo necesito. Oye, entonces, ok, si no sale bien la escena, entonces la mamá le va a decir, ok, yo voy a hablar con tu papá, etcétera, etcétera, y los comportamientos negativos de la chica precisamente van a desaparecer. Oye, Ilian, ahorita me hiciste pensar, por ejemplo, en esta dicotomía, ¿no? De cuando las escenas te salen bien, les pones paloma, y cuando las escenas no te salen bien, ¿qué es lo que haces? Bueno, pues las repites, ¿no? Siempre con Ujú. esta perspectiva teórica de que los miembros ocupen su lugar y lo ocupen bien. Miren, déjenme presentarles estas diapositivas porque Ilian lo está haciendo sencillo. Como habíamos dicho antes, debe ser sencillo y efectivo.
Pero ¿qué creen? El libro de técnicas de terapia familiar tiene 11 técnicas con más de 30 subtécnicas y todas son útiles. Entonces, es humanamente imposible que nosotros les pidamos que se aprendan todas las técnicas, ¿verdad? O sea, así de memoria. Ningún terapeuta, no hay un ser humano sobre la faz de la Tierra que pueda hacerlo. Entonces, precisamente, en esta forma de presentar la información, pues la pregunta de cómo le hago permanece. Pero si solo vamos, y si vamos de 30 técnicas a solo 3, aquí lo único que hizo Ilian fue hacer 3 cosas. Preguntar, ¿no? Que es ¿qué necesitas de tu mamá para poder llevarte mejor con ella? Que es una pregunta circular. Ordenar las escenificaciones y ponerle palomita a lo que estás viendo estructuralmente o descalificarlo y decir, vuélvalo a hacer, porque no les está saliendo. A mí me gustaría, Elian, que nos dijeras qué fue lo que hiciste precisamente en estos tres puntos. 3 técnicas sí te puedes aprender facilísimo. 3 técnicas sí te las aprendes y a la hora de estar enfrente de una familia, eso te hace sentir muchísima seguridad porque sabes que están basadas en un modelo terapéutico científico y que vas a lograr precisamente atender a una familia de forma efectiva. ¿Pero qué fue lo que hiciste con esta chica? Con la chica, bueno, con la familia, pero con la chica lo que hice fue preguntar. Solamente hice una pregunta, ¿qué es lo que tú necesitas? Y una vez que esta chica me dice qué es lo que necesita, le pido que se lo diga a la mamá. Dice, y entonces yo estoy ordenando, le estoy pidiendo que hablen entre ellos, ¿no? Entonces, cuando yo escucho, cuando yo observo y me doy cuenta que esta forma de comunicación funciona mejor, tengo 2 opciones, o lo pregunto o simplemente lo afirmo. Podría mencionar, esta forma en la que te estás comunicando con tu hija te hace percibir que puedes convivir de una mejor manera con ella. Seguramente me va a decir que sí. O le puedo preguntar a la hija, ¿esta manera en la que tu mamá te habla acerca de la convivencia te viene mejor? No, pues que sí. Ah, bueno, ¿qué hicieron diferente? Entonces, o lo cuestiono o bien lo afirmo. Me doy cuenta que a ustedes les funciona hablarse sin gritos y hablar de las cosas verdaderamente importantes como lo es la convivencia y cómo lograr. Porque no nada más dijeron, yo quiero convivir contigo. La mamá le dio opciones de cómo lograr, ¿no? Que saliendo al parque, que donde ella le platique las cosas. Entonces, solamente hice esas 3 cosas. Pregunté, escenifiqué o les dije que hicieran algo al respecto y puedo ir haciendo un checklist, ¿no? Esto que yo estoy haciendo, ¿lo están haciendo? Sí o no. Mira, te voy a poner este escenario. Si la mamá, por ejemplo, en el caso del divorcio, coincide en que, o sea, le dice, bueno, órale, perdóname, sí te voy a dejar ver a tu papá y ahorita le llamamos, ¿no? Es más, si tienes un dispositivo móvil, inclusive, a ver, háblale ahorita, rápido, o sea, aquí no hay mañana, las cosas tienen que resolver en el momento. Y entonces, pues ahí Ilian diría, ok, ¿no? En esta escena de háblale ahora, le ponemos palomita, ¿no? Y le preguntamos a Lupita, oye, ¿cómo te sientes ahorita que estás pudiendo hablar con tu papá? No, pues bien. Si, por ejemplo, ahí va, porque este es el escenario que yo les decía que técnicamente las intervenciones son correctas, pero que luego no funcionan. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si, si Lupita, si la mamá, ¿no? Que le voy a poner la señora Guadalupe. Si la señora Guadalupe dijera, no, porque tu papá es un desgraciado y tu papá me hizo mucho daño y no lo quiero y no tienes por qué Yo voy tener... a parar, voy a parar esta intervención y luego le voy a preguntar a la hija, ¿esta forma en la que tu mamá te habla de tu papá, a ti te es útil? ¿Te sirve? para la convivencia y lo único que está haciendo es una pregunta circular, ¿no? Está utilizando a la mamá y a la hija. La pregunta circular básica es, pues, ¿cómo escuchas? ¿No? Las escenificaciones es, háblenlo y las iluminaciones son, yo veo que. Entonces, en este sentido, muchachas y muchachos, vamos con un modelo terapéutico que ha demostrado su valía científica de 30 técnicas a 3, ¿no? Y luego ya si quieren las 30, pues las vamos clasificando en esas 3 que ahí caben absolutamente todas. Y los problemas pues, se resuelven, si tienes un marco de referencia sencillo,
pues también se resuelven de manera sencilla. Por acá, Jorge, estoy pensando en la forma en la que Ileana resuelve esta situación con esta mamá e hija. Me pongo a pensar cómo Ileana se vuelve como esta facilitadora de la comunicación de la familia. Y creo que me gustaría aportar esta idea, ¿no? Porque algo que lo que hacemos dentro de la terapia familiar es justamente permitir que los miembros comiencen a interactuar entre sí desde una perspectiva diferente, desde una forma de verse diferente y no se vuelve solamente un conversatorio lineal, ¿no? No solo Ili pregunta de manera directa y responde la mamá y la hija y responde la hija, sino que sí preguntamos, pero al mismo tiempo permitimos que ellos comiencen a conversar o como diría Minuchin, a danzar desde una perspectiva diferente y nos gusta verlo en el momento del consultorio, ¿no? Esta idea maravillosa de, ok, dices que sí le vas a hablar, perfecto, aquí está el teléfono, hazlo ahorita. Y eso nos gusta mucho en la terapia familiar, el poder observarlo en el consultorio, que ya lo están haciendo, que ya lo están logrando. Vale, lograr en vivo los cambios. Sí, aquí no hay tareas, o sea, no hay mañana. Es en el consultorio donde tienen que resolverse las cosas. Es un tipo de terapia que requiere de mucha energía. Y bueno, y hablando de Salvador Minuchin, ayer cumplió años de que falleció en 2017. Tenía 94 años cuando falleció y fue su aniversario luctuoso ayer. Bien, por aquí hay varias preguntas. Dicen, ¿y si los padres no tienen divorciados, no tienen buena comunicación? Bueno, pues les mandas un recadito estructural. O sea, por ejemplo, aquí la mamá, en el caso de Ilian, la señora Guadalupe, bueno, pues tendría que hacer algo con respecto de la relación que tiene con el papá para mejorar la relación que tiene con su hija a nivel estructural. ¿Qué pasa con la estructura cuando los hijos ya son mayores de edad? Dices, Mariana, pero en la actualidad siguen viviendo con sus padres hasta avanzada edad. Miren, por ejemplo, ustedes pueden hacerse millones de preguntas, así de qué pasa, por ejemplo, si un chico adolescente duerme en la cama de los papás. ¿Qué pasa si el chico adolescente duerme con la mamá y el papá se duerme en un cuarto aparte? ¿Qué pasa si el papá duerme con el perro y la mamá y los hijos duermen en otra cama? ¿Qué pasa si hay un niño de 7 años que se sigue orinando en la cama? ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay un niño que juega con una tablet 10 horas al día? Aquí la pregunta fundamental, precisamente, es cómo es que es un problema para la familia, ¿no? Cuando abrimos el motivo de consulta y les decimos, oigan, ¿qué los trae por aquí? Les van a hablar del síntoma y a partir del síntoma, bueno, pues podemos ver la realidad familiar, ¿no? Que es lo que es importante para la familia y también podemos ver mucho de de la estructura. Entonces, básicamente son tres técnicas. Las preguntas circulares, ¿cómo escuchas qué? ¿Cómo escuchas a tu mamá? ¿Cómo escuchas a tu hijo? ¿Cómo escuchas? Para ver cómo interpretan los mensajes y cómo está configurada la estructura. Las escenificaciones quiero que hablen de los temas principales y estructuralmente le ponemos palomita. Por ejemplo, aquí si doña Guadalupe dijera, bueno, pues sí te voy a conceder hablar con tu papá porque es algo que tú necesitas, bueno, pues le ponemos palomita. Si la mamá empieza a descalificar otra vez al papá, le preguntamos a la niña, oye, ¿qué piensas de lo que tu mamá está haciendo en este momento? ¿Te ayuda a la convivencia? Y obviamente va a decir que no. Es realmente sencillo. Pero es tan sencillo que vamos a hacer un ejercicio con ustedes. Ok, Betty, del Castillo, ¿cómo se aborda cuando el padre resulta haber ejercido violencia psicológica y física y por ese motivo es que la madre decide alejar a los hijos de él? Ok, bueno, aquí estamos entrando en un terreno más escabroso. Vamos a hacer un paréntesis, chicos y chicas. Mm, Les voy a decir algo que a lo mejor les va a romper el corazón, pero es cierto. No hay ningún modelo terapéutico que vaya por encima de las disposiciones legales de Secretaría de Salud. Ninguno. Entonces, ¿cómo se aplican estas disposiciones legales en términos de los casos clínicos? Hay tres situaciones de riesgo que requieren una hoja de referencia de acuerdo a la NOM 004 del expediente clínico y de acuerdo, por ejemplo, en este caso de violencia, de acuerdo a la NOM 046 de violencia de género precisamente. Si hay una situación en donde, por ejemplo, hay una mujer que fue violentada, ¿no? Y por eso se separó y ya logró vivir a solas, de cualquier manera, esta persona todavía corre riesgo.
Y los casos de violencia solamente pueden ser atendidos por centros especializados en atención a la violencia para las mujeres que forman parte del aparato gubernamental. Es decir, los casos de violencia los atiende siempre el gobierno a partir de estas instancias. Si hay una situación de consumo, entonces aplicamos la NOM 028 de adicciones, que implica que tenemos que hacer una prevaloración para poder referir con un adictólogo, para disminuir el riesgo de muerte. Y si hay ideaciones suicidas o homicidas, entonces ese caso lo tenemos que referir con un psiquiatra. Obviamente, para nosotros es muy importante abordar todo este tipo de material legal también en nuestros cursos, es fundamental. Ok, ¿hay alguien por ahí? Vamos a poner a prueba estas tres técnicas de la terapia familiar estructural, ¿no? De cómo escuchas qué. Las preguntas lineales es, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuánto tiempo pasas en la tabla? ¿No? Como que van directo al terapeuta, pero estas de cómo escuchas realmente revelan la estructura de la familia, la escenificación y el poner palopita o tache, que es iluminar. ¿Hay alguien por ahí que tenga su micrófono, que pueda que quiera participar atendiendo un caso? Sin pena, acuérdense que esto es un juego. Esto es inclusive creo que tenemos la perspectiva de que las personas se la pasen bien en nuestros cursos, ¿no? Que vengan y se diviertan. Como decía Michael White, no necesitas estar serio para ser serio. ¿Hay por ahí alguien que le gustaría? Maestro, ¿yo puedo? Por favor, Angie. Ok. Hola. Ahí va, ¿eh? Venga. Ya. Ok. Vamos a hablarnos de tú. Hola. Entonces, Sí, muy claro, bien. para que me saludes. Vengan. Ok. Entonces, tenemos aquí te voy a poner a, a Nacho. Ujú. Acá. Ya a César, ¿sale? Nomás te voy a decir las edades. Nacho tiene 35 años, Gaby tiene 32 y César tiene 5. Entonces, me gustaría que abrieras el motivo de consulta con una pregunta, así de, ¿qué los trae por aquí? Venga. Buenas tardes. ¿Cuál es el motivo de su consulta? Ok, te va a contestar la mamá. Contexto, ¿eh? El Ajá. papá llegó a tu consultorio con sus guardaespaldas. Entonces, y llegó acá así como una figura muy poderosa, muy empoderada. Y entonces el papá te va a decir, así como que te mira y te ignora, ¿no? Y la mamá te va a decir, es que fíjese que César es muy tímido en la escuela y pues a mí me preocupa porque no tiene amigos, lo ven comer solito a la hora del recreo y a mí me preocupa porque pues casi no habla, inclusive ni conmigo. ¿Y a qué cree que se deba esa situación? ¿Que ha sentido alguna situación que esté pasando en su casa? Ok, buena pregunta, ¿no? Y te va a decir, bueno, pues yo veo a César que es un niño muy solito, la verdad es que no me lo explico. A ver, ahora hazle una pregunta circular, Angie. Pregúntale al papá Ujú. qué opina de que Gaby dice que César es tímido. Dile al papá, oiga, señor Nacho, ¿cómo escucha qué? Señor, ¿usted cómo escucha lo que está diciendo su esposa que su hijo César es tímido? ¿Ha percibido una situación así? Fácil, ¿verdad? Y entonces él lo que va a hacer es que de repente suena su celular y te va a decir, espérame, espérame. Y tú se pone a hablar por el teléfono. Sí, mañana. Pa. Ajá, ajá. Ok, aquí por ejemplo, Angie, a todo el mundo nos Ujú. molestaría mucho eso. Tú corres el riesgo, si enfrentas a esta figura que es súper poderosísima, ¿no? Así que es un político muy importante. Si lo enfrentas de manera directa, Ujú. te va a decir, ay, tú terapeutucha, ¿no? O sea, que yo Ujú. soy secretario particular del secretario de Obras Públicas, entonces, ¿tú qué? ¿No? Pero, a ver, hazle una pregunta circular. Pregúntale a Gaby qué piensa de que Nacho está hablando por teléfono cuando están hablando de algo tan importante como César. Venga. Gaby, disculpe, ¿usted qué pensaría de la reacción que acaba de tener su esposo, ya que lo que estamos tratando es muy importante para la conducta de su hijo? ¿Considera que es correcto o que tenga un poco de tiempo para ustedes?
Órale, mira, fíjense que qué bonita pregunta, ¿va? Entonces, aquí ella te va a decir, es que siempre nos ignora. Ok, bueno, eh, mi punto de vista sería el siguiente. Yo considero que el motivo de su consulta es la atención hacia César. Ajá, Consideraría que nos diéramos un tiempo enfocados a César. ¿Les parecería bien? ella te va a decir que sí, pero no, ok, ahora recupera el foco y ella te acaba de decir, siempre nos ignora. Fíjense cómo es súper sencillo. Resuélvelo con una escenificación. ¿Quién tiene que escuchar eso? ¿Tú o el papá? El papá. Entonces ordénale Es que que le sería diga, impactante. Gaby, te puedo sugerir si le preguntas a tu esposo que si nos da unos minutos para enfocarnos sobre la temática de César. ok, sale. Pero con un poquito más de punch. O sea, Ujú. pídeselo. No tan, como dice Ailian, este modelo es para gente mal educada, por eso no sale tan bien, porque es muy directivo, ¿no? Ok. Entonces, ajá, venga. Gaby, yo considero que las ocupaciones de tu esposo son importantes, pero es más importante este momento, ya que ustedes son el foco de su vida de. Entonces te pido de favor si le dices que se vuelven a reincorporar a la plática. Ok, sale. ¿Quién es mejor que le diga? ¿La mamá o tú? Pues obviamente la mamá. La Entonces ella mamá. va a decir, Ujú. oye, Nacho, por favor apaga tu teléfono porque estamos hablando de, de César. Entonces lo que va a hacer, si te sale bien la escena, o sea, te representa posteriormente, pues el papá que hace, pues ya guarda su teléfono y pone atención, ¿no? Es que eso ya es un cambio. Ya, escena bonita, pero nos gustan los escenarios difíciles. Y él le va a decir, Espérate tantito, porque estoy hablando con el secretario. Espérate, espérate. ¿Quién te queda, Angie? Eh, Híjole, es que sí está un poco comprometido, pero yo creo que uno tiene que llevar el control, ¿no? Entonces, aquí es César. Ajá, César, ¿podrías decirle a tu papá que te ponga atención en este momento, por favor? órale, es una escenificación, ¿no? Y entonces lo mueves para acá y el niño va a decirle, oye, ponme atención, porfa. Fíjense cómo, o sea, aunque son muñecos, aquí se siente la tensión de la intervención. Y aquí el papá, bueno, pues no le va a quedar otra más que o guarda su teléfono o ignora al niño. Si guarda el teléfono, padre. Si ignora al niño, pues pregúntale a César cómo siente que lo ignoró. César, ¿cómo te sientes que te haya considerado o ignorado tu papá? Eso es una pregunta circular. Fácil. ¿Cuál es nuestro objetivo aquí? Bueno, pues acercar al olón parental para que puedan proteger al niño, ¿no? Estructuralmente hablando. Y él va a decir, pues es que me duele que mi papá nunca está conmigo. Ok. Yo le diría al señor, me interesaría saber qué, qué respuesta le da a lo que su hijo le está preguntando. ¿Qué piensa solucionar respecto a esta situación? Y otra vez vuelve la atención. Si se fijan cómo el objetivo siempre es el mismo, de acercar al papá al niño. Una vez que conseguimos esto, bueno, pues ya es más fácil, ¿no? Y abordamos el motivo de consulta. A ver, papá, ayúdale a César a ser menos tímido. ¿Qué necesitas de tu papá para ser menos tímido? Platiquen entre ustedes acerca de lo que acaba de lograr Nacho con César. Y se vuelve muchísimo más sencillo, por ejemplo, que atender únicamente al niño en terapia individual. A él les encargo, ¿no? Porque son pruebas y pruebas y pruebas, cuando lo único que necesita a lo mejor el niño es un poquito más de cercanía de su papá. Rápido. Ok, Ilian, quiero que en esta última parte de Ya, la... ¿verdad? Gracias, Angie, muy bien Gracias. hecho. Y gracias, sé que es... Gracias, gracias, gracias. Qué Ok, bonitas intervenciones, Angie. perfecto. Ok, Sí, muchas gracias. Ilian, una última supervisión sobre este caso para abordar la terapia centrada en soluciones en la recta final del webinar.
¿Micro? No te oímos casi. Eso no, no te oímos. No, ahí Ah, estás. ahí ya me escuchó. Ya, sí, Dale. ya. Ay, te escucho un poco entrecortado. Perfecto. Nos quedamos en donde este hijo le dice a sus papás, oye, pon atención. ¿Sí? ¿Fue correcto? Perdóname, es que estaba contestando y estoy viendo en el chat. Ahí va. Y bueno, o sea, realmente creo que siempre replicamos las mismas técnicas, como tú lo acabas de enseñar hace ratito. Ok, mm, ok, ahí te va, ¿eh? Ahí te van las preguntas, Elian. ¿Qué sucede si el padre, quien no desea tener comunicación con ninguna de las dos? Mm, en el caso anterior, bueno, pues a lo mejor ahí puedes fortalecer el olón, o sea, la comunicación entre la mamá y el papá, entre la mamá y la hija, y, y, Sí, y al entre... respecto del tema. Ándale. Ok, dice Flora, entiendo que es muy importante desde el principio establecer el motivo de consulta. ¿Qué quieren lograr en la consulta? Claro. ¿Y qué sucede si durante la sesión notamos que realmente no es el motivo de consulta aquello que dijeron y en realidad hay algo mucho más urgente e importante que durante la sesión se vislumbra? El terapeuta destaca eso porque creo que sería lo coherente. Bueno, esas eran las preguntillas que ya me contesté en el escrito. Ok. Bueno, pero para que les oiga toda la sala, yo, por ejemplo, motivos que hay que atender urgentes, situaciones de riesgo. Ahí sí, o sea, ahí sí tienes que hacer a un lado el motivo de consulta y proceder. Pero en general tomamos el motivo de consulta como lo que es, o sea, como lo que tiene que atenderse en este momento. Ok, muy bien. Ilian, me gustaría que pudieras cerrar esta fase de la terapia estructural y pasarle a dar el micrófono a Diana para la terapia individual con la terapia centrada en soluciones. Venga. Con esta familia, lo que yo haría en este momento, cuando ya este papá está poniendo la atención, es incluso ahora que, bueno, no estoy segura, creo que está en medio el chavito, en Ajá. medio de los papás. Ah, bueno, pues entonces yo le pediría a esta familia que hablen acerca de qué es lo que quieren lograr con este tratamiento como familia, ahora que el papá tiene la entera atención en la sesión, para que Y te, entonces, ay, sí. y te van a regresar al, al motivo de consulta que es queremos que sea más seguro. Es decir, en general, ahorita me acabas de dar esta idea, Ili, en general, abrimos el motivo de consulta, vemos la estructura, reparamos la estructura, volvemos al motivo de consulta. Fácil. Y ahora sí, ya que tengo como esclarecido, ojo, aquí hay una diferencia entre motivo de consulta y objetivo terapéutico. El motivo va orientado hacia la queja, hacia el problema. El objetivo terapéutico va orientado hacia lo que quieren, que en este caso es que él sea más seguro, ¿no? Entonces, acá yo pudiese hacer diferentes intervenciones. Por ejemplo, a ver, denle demostraciones de seguridad a su hijo. ¿Cómo se van Wow. a dar cuenta de que su hijo es más seguro? Le puedo Ok, hacer diferentes intervenciones, pero todas van a ir orientadas hacia la seguridad del chavito, para que ambos papás puedan contribuir a que este chavito sea más seguro y a que este chavito se sienta seguro con sus papás. ok. Entonces cumple con todas las reglas que tenemos en nuestros cursos, en nuestros diplomados y aquí en el webinar, por supuesto, que debe ser científico, debe ser una forma simple de explicar los problemas para encontrar una forma simple de resolverlos. ¿No? Todo el mundo, por ejemplo, puede ver la estructura, la realidad familiar y el síntoma, y todo el mundo puede utilizar estas tres técnicas de las preguntas circulares, la escenificación y la iluminación. Simple. Y sobre todo que nos dé resultados al final de la sesión. Me parece que entre más simple es la forma en la que abordas los problemas, te sientes más competente y tienes más posibilidades precisamente de tener éxito. Ok, vamos a la recta final de ¿cómo se llama? Toda esta presentación está en
bueno, va a estar disponible para ustedes en un link que les vamos a mandar entre hoy y mañana, con mucho gusto. Yo se los voy a mandar personalmente. Ok, Diane, por favor, adelante. Gracias. Gracias, pues ahora vamos por aquí con los modelos postestructurados. La verdad es que los modelos postestructurados son, vamos a llamarlo así, nos permiten a nosotros sí ser terapeutas, pero también los modelos postestructurados nos permiten, nos ven como personas, a los terapeutas. Y prácticamente es dos personas que estamos conversando para poder llegar a la solución que justamente los clientes proponen en las sesiones, ¿vale? Los modelos postestructurados, chicos, parten de los modelos estructurados, pero se genera una crítica justamente hacia esta parte jerárquica, hacia esta parte de decir, bueno, ¿por qué somos los terapeutas los que tenemos que decirles a los clientes, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Y entonces los modelos postestructurados justamente empiezan a ver los problemas, ¿sale? Que se van a crear y que se van a resolver dentro del mismo lenguaje, dentro de la misma conversación que vamos a tener con nuestros clientes. La diferencia entre estos modelos, los postestructurados y los estructurados, es que el estructurado posee una estructura, un objetivo predefinido. Es decir, la terapia familiar lo que va a hacer es que se tienen que acomodar los solones y que cada miembro de la familia ocupe su lugar y lo ocupe de manera correcta. En el modelo postestructurado no existe un objetivo predefinido, ¿sale? No hay un objetivo tal cual que nos permita decir, primero vamos a hacer esto o después vamos a hacer aquello. No existe. Lo que sí va a existir es que va a haber técnicas que nosotros vamos a poder utilizar de acuerdo a la intención, ¿sale? Que nosotros vayamos teniendo y del objetivo que el cliente posee. Algo que nos gusta recalcar de los modelos postestructurados es que hay una idea muy bonita y es que los clientes son expertos de su propia vida. Ellos saben acerca del problema, pero ellos también saben acerca de la solución. Partimos de esta idea tan bonita y eso nos permite ver a los clientes, a las personas, ¿sale? Con recursos, con habilidades, con capacidades para poder resolver sus propios problemas, ¿vale? Por aquí dejé de verla. Muchas gracias. En la terapia centrada en soluciones, chicos, que es justamente un modelo postestructurado y es uno de los modelos más predilectos de la mayoría de los que utilizamos la terapia sistémica, nos habla de que en todos los discursos que nosotros vamos a escuchar de nuestros usuarios, va a haber algo que se llaman excepciones, ¿sale? ¿Qué son estas excepciones? Las excepciones son esos momentitos justamente en la que el problema no está presente. Y a lo mejor puede ser un recurso, ¿no? Una habilidad que tiene el cliente que le ayuda justamente a combatir ese problema que nos está presentando. Y algo que caracteriza mucho a la terapia centrada en soluciones es que a esta terapia no le interesa el poder decir de dónde proviene el problema, cómo es que se originó el problema. A diferencia de otros modelos que sí buscan el origen del problema, la terapia centrada en soluciones no le da la relevancia al problema, ¿sale? Por eso llamamos que este modelo es como despatologizante. No trabajamos con las patologías, trabajamos con los significados que los clientes o los usuarios le otorgan al problema que están viviendo. Déjenme ponerles un ejemplo. Tal vez alguien viene con una situación de depresión, pero si nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo viven dos personas la depresión? La van a vivir de maneras bien distintas y las van a significar de maneras bien distintas. ¿Órale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la terapia centrada en soluciones? Buscar las excepciones. Esta palabra es clave para el desarrollo de toda la terapia centrada en soluciones. Buscamos excepciones, ¿vale? Por acá, a ver, me gustaría que alguien de ustedes pudiera participar. No sé, te veo aquí, José Guadalupe. ¿Me ayudas tú? Sí, claro. Órale.
¿Cómo? Abre así motivo de consulta. Pregúntame a qué vengo. Buenas tardes, ¿cuál es el motivo de su consulta? Hola, psicólogo. Fíjese que vengo porque hace como un mes más o menos que he estado casi siempre triste. Órale, déjame pararte ahí, ¿sale? ¿Qué escuchaste en este discurso de esta chica que dice, casi siempre triste? ¿Qué te Eso que imaginas? casi siempre es, pues que la mayoría del tiempo se la pasa triste. Órale, la mayoría del tiempo. La terapia centrada en soluciones busca las excepciones. Si por acá dice la mayoría del tiempo me la paso triste, nos hace pensar que hay otros momentos en los cuales no está triste, ¿cierto? Oh, creo que por aquí te Sí, perdí. Órale, a ver, ¿cómo le preguntarías sobre esos momentos en los cuales no se encuentra triste ella? escucho que en la mayoría de los momentos se encuentra triste, pero hay momentos en que usted no está triste. ¿Me podría platicar cuáles son esos momentos? Wow. Órale, ahí está. Esa es una excepción, ¿sale? Esa es una excepción. Esos momentos en los cuales no te encuentras triste. Y por aquello te voy a responder. Bueno, creo que sí, no me encuentro triste, por ejemplo, cuando voy al trabajo. Creo que el trabajo me distrae muchísimo. Esa es una excepción. En ese momento en el que ella nos dice, en el trabajo no está tanto la tristeza, ahí hay una excepción. ¿Sale? ¿Voy bien hasta aquí, chicos? Venga. Bien, esto es importante Mm. porque las excepciones son el punto central, chicos, de la terapia centrada en soluciones. Am, y estas excepciones nosotros las vamos a empezar le llamamos así, ampliarlas, ¿sale? Para saber cómo es que las personas justamente pueden identificar o cómo es que las personas pueden ir combatiendo, voy a llamarlo así, este problema con sus propios recursos personales, ¿sale? Es algo que nosotros observamos de las personas, algo que nos gusta ver de las personas o de la manera, déjenme llamarlo así, utilizamos como unos lentecitos de terapeuta. Y la terapia centrada en soluciones tiene unos lentes bien positivos, como si fueran rosas. Y entonces al terapeuta centrado en soluciones le gusta ver a la persona con recursos, con habilidades, con capacidades. Y eso es lo que nosotros vamos a explorar, ¿sale? Cuando buscamos las excepciones, buscamos estos recursos personales de los cuales los clientes sí poseen. El problema no se encuentra presente todo el tiempo, ¿sale? Solo que los clientes nos llegan contando a partir del problema y eso es normal. Pero lo que nosotros hacemos desde la terapia centrada en soluciones es buscar estas excepciones, esos momentos en donde no hay, ¿sale? Oye, pero ya nos dejaste picados. Él dijo, me siento triste, esta usuaria dijo, me siento triste la mayor parte del tiempo. Y entonces, aquí Pepe preguntó, cuéntame de los momentos en los que no te sientes triste, de una forma bien elegante. Y, y ya dijo, bueno, pues cuando voy al trabajo. Entonces, Pepe, ¿sobre qué te gustaría preguntarle? Ella te dice, no me siento triste cuando voy al trabajo. A ver, échale. Eh, Le preguntaría, este, ¿qué es lo que haces en el trabajo? ¿O por qué te sientes bien en el trabajo? Perfecto. A ver qué contesta la usuaria. Pues en el trabajo, cuando estoy ahí haciendo mi trabajo, creo que me siento útil, me siento capaz de lograr los objetivos de la empresa que me ponen. Y pues el convivir con mis compañeros, el estar ahí platicando con ellos, creo que me hace olvidar esos momentos en los cuales me llego a sentir un poco triste. Sigue ampliando, Pepillo. Puedo ver que en el trabajo te sientes a gusto. ¿Qué cuestiones fuera del trabajo te hacen sentir triste?
Espérame, déjame regresar a la diapositiva, porque si tú le preguntas por la tristeza, ya te regresas aquí a a la situación problemática, ya te dijo, me siento útil en la empresa. Entonces, de lo que se trata, por ejemplo, es de hablar lo menos que se pueda de la situación problemática y hablar más, ampliar más de las excepciones al problema. Fíjense qué curioso está esto. La psicoterapia es una ciencia que durante muchísimos años, prácticamente hasta mediados de los años 70, a principios de los 80, se dedicaba precisamente únicamente a explicar la patología, como lo hace, por ejemplo, la terapia familiar estructural, ¿no? Explica la patología a partir de la disfunción de las jerarquías. El psicoanálisis hace lo mismo. Los modelos tradicionales hacen casi todo patología. Este modelo, por ejemplo, fue muy revolucionario porque no intenta explicar los problemas, se enfoca en las excepciones. Entonces, con esta perspectiva, Pepe, ¿para dónde quieres caminar? Ella dijo, me siento útil. ¿Acá o del lado de la tristeza? Entonces aquí habría que ver los recursos que ella está presentando aquí. En este caso, pues ella se siente útil en el trabajo. A ver, pregúntale por eso. Ajá. Este, veo que te hace feliz estar en el trabajo y que te sientes útil. Este, me gustaría conocer o saber eh, qué realizas en el trabajo que te hace sentir útil. ¡Wow! Maravilloso. Pues fíjese que siempre he creído que soy una persona inteligente. A veces se me olvida, o cuando como la tristeza ahí se me olvida, pero en el trabajo el sentirme útil, el poder entregar mis cosas a tiempo, por ejemplo, porque yo soy contadora, ¿no? Entonces, el hecho, por ejemplo, de entregar mi nómina a tiempo, de que no haya errores casi, eso pues sí me hace sentir capaz. Ok, te puedes dar cuenta de que verdaderamente eres inteligente y que eres muy responsable. ¿Sabías eso? Órale, acá me gusta, Jorge, ya está justamente Pepe llevando a esta persona lejos del problema y es parte de lo que hacemos en la terapia centrada en soluciones. Tratamos de llevarlo lo más lejos del problema y empezar justamente a rascar esta idea de los recursos y de las habilidades con las que sí cuenta la persona. Y esto maravilloso que acabas de hacer es una técnica que también utilizamos en la terapia centrada en soluciones que se llama elogio. Elogiamos, ¿no? ¿Para qué le metiste una palabra que dijiste eres responsable? ¡Wow! Yo por acá te contestaría, ay, la verdad es que casi no lo converso con nadie, pero el platicarlo ahorita y el analizarlo, me doy cuenta que pues sí soy inteligente y sí es cierto, sí soy una persona muy responsable. La verdad es que trato de cumplir en mi trabajo así, como relojito. Ok. Recuerdan que al principio de la conversación les hablamos del constructivismo radical. Este modelo tiene su fundamento teórico en el constructivismo radical de que hay tantas perspectivas como organismos, como personas observadoras. Aquí lo único que está haciendo Pepe, pues es orientar el discurso. El lenguaje crea realidades. Es orientar el discurso de esta usuaria hacia el trabajo, hacia sentirse útil, responsable, etcétera, etcétera, en lugar de qué, pues de hablar de la tristeza, como que la tristeza va perdiendo cámara, y esta usuaria, precisamente a partir de la conversación que está teniendo con Pepe, se ve diferente a sí misma. Yo creo que esta sesión fácilmente podría terminar diciéndole a la usuaria, esto es un modelo que sí deja tareas, pero no para que hagan la terapia, las tareas, sino como para que pongan en práctica lo que se logró en la sesión. Pero podríamos terminar con esta usuaria diciéndole, primero preguntándole si le fue de utilidad y en segundo lugar preguntándole si le gustaría tener una siguiente conversación. Si ella dice que sí, entonces lo que le diríamos es, quiero que de aquí a que nos volvemos a ver, te fijes muy bien de todos aquellos momentos en los que la tristeza no está en tu vida y en los momentos en los que te sentiste útil, responsable, porque entregas tu nómina a tiempo, etcétera, etcétera. Ya, y terminaría fácilmente la conversación. También es un modelo muy sencillo de aplicar. Ahora,
Todos estos conceptos van a estar en la presentación que les vamos a enviar. Los pusimos aquí únicamente con finalidades didácticas, pues, ¿no? Para que la puedan descargar posteriormente. Pero bueno, volvemos a lo mismo. O sea, las técnicas de entrevista, intervención en terapia individual centrada en soluciones, es sencillo y es efectivo, pero híjole, el libro tiene más de 40 formas de intervención y todas son útiles. Imposible que te aprendas 40 formas de intervención. No hay una persona, humanamente es imposible. Es sencillo y efectivo, pero espérenme, hay un libro que se llama Tareas en Terapia Breve, de Mark Paperbach, que tiene 200 tareas. ¿Eso es sencillo? Claro que no es sencillo, por supuesto que no es sencillo, pero, y bueno, lees los libros y te quedas pensando, sí, pero ¿cómo le hago? Y si vamos de 40 nada más 3, que es lo que hizo Pepe ahorita, que fue preguntar, afirmar, normalizar y afirmar, elogiar. Eso fue todo lo que hizo Pepe. Aquí, por ejemplo, las técnicas de la terapia centrada en soluciones, bueno, pues están centradas, como muy bien lo hizo Pepe, en centrarse en cuando el usuario no estaba triste, por ejemplo. Le preguntó, ¿en qué momentos no estás triste? ¿Cómo es tu trabajo? No son puras preguntas lineales, por ejemplo. Él le pudo haber dicho, mira, todo mundo en algún momento de nuestra vida sentimos tristeza. Y le dijo, ¿ya te diste cuenta de que eres una persona muy inteligente? Todas estas técnicas las pueden encontrar en el libro de O'Hanlon y Winner Davis de En busca de soluciones de 1990. Este es un modelo que también ha probado su valía científica en muchos journals internacionales de terapia sistémica a lo largo y ancho del mundo. Muy bien, Pepe, muy buena entrevista. Perfecto, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Venga, Diane, para concluir la terapia centrada en soluciones y ya para hacer el cierre del webinar. Sí, la verdad es que es un modelo bastante útil. Es uno de los más predilectos de la terapia sistémica y como nos podemos dar cuenta, y déjenme dejarlos con esta idea de la terapia centrada en soluciones y estos lentecitos que justamente permiten ver a las personas con estos recursos, con estas habilidades, y lo que tratamos de hacer en esta conversación es justamente llevar a las personas hacia esos momentos o esas excepciones en donde el problema no se encuentra. Y por acá hay una pregunta que me gustó porque dice, ¿y qué pasa si no encuentran si no hay excepciones? ¿No? ¿Qué pasa si no logramos encontrar la terapia centrada en soluciones? Lo que hace, si no las encuentra en el discurso, las las crea a partir de una pregunta, ¿sale? Entonces, si yo no llegara a encontrar esto, la puedo crear a partir de una pregunta. Perdón, Jorge. Vamos con un ejemplo así rapidísimo, porque luego sí hay discursos bien pesimistas que nos encanta poner a prueba los modelos. Si yo, por ejemplo, te digo, Diane, esta es la peor época de mi vida. Ahí no hay excepción, ¿verdad? ¿Tú qué me preguntas? Ahí no hay excepciones porque dice la peor época de mi vida. Yo le preguntaría, oye, y déjame preguntarte cómo, a pesar de ser la peor época de tu vida, hoy estás aquí platicando conmigo. Ahí estamos creando una excepción, ¿no? Ahora que deje de ser la peor época de tu vida, ¿qué cosas van a estar pasando? O podemos ir al pasado y decirle, ¿cómo era tu vida antes? O sea, siempre hay un camino, pues, para generar excepciones, ¿verdad? Es correcto, siempre hay un camino y eso es lo bonito de la terapia sistémica. Siempre hay una forma de solucionar los problemas. Y aún aunque nos metamos en caminos o terrenos ahí escabrosos, la terapia sistémica te da la forma de poder volver y enfocar a los usuarios para conversar sobre lo que sí es importante. Ok, mira, dice por aquí Jenny, siempre hay excepciones, pero pues a veces no las ves o las dejas pasar. Es que estamos muy educados en el área de la psicoterapia a ver el problema, pero esta también es una idea interesante. Todos los libros que estamos mencionando vienen en la presentación mencionados. Monse, por acá, brevemente, adelante. Tienes una participación con... Buenas noches. Buenas noches, gracias. No enciendo cámara porque está mal mi internet, se me Está pierde. perfecto. Mira, por ejemplo, no pude entrar a tiempo, pero me está encantando desde hace como 3 cuartos, una hora que estoy escuchando
esta terapia sistémica. La verdad, yo estudié psicoanálisis y pues algo muy distinto, ¿no? Pero tengo una compañera a la cual no he podido apoyar mucho. No sé si cabría esta terapia, porque esta compañera perdió a su hijo hace un año en un accidente. Murió el joven y pues bueno, ella está completamente ensimismada y no logra salir de ahí, tanto que pues ya está afectando demasiado su trabajo. Mi pregunta es, ¿cabría una terapia de estas para ella? Claro. O sea, por ejemplo, aquí hay que ver, vamos a volver otra vez a lo de los objetivos terapéuticos. Primero hay que ver si esta chica quiere la terapia, ¿no? Si sí quiere la terapia, entonces hay que preguntarle, porque, mira, perder un hijo es, creo que dicen, ¿no? Que es de los dolores más grandes que hay. Pero si yo lo veo de forma personal, me voy a ahogar en de mis propios sentimientos, ¿no? Yo tengo un hijo de 4 años y si me empiezo a imaginar, híjole, si se muriera mi hijo, no, olvídalo. Pero si me centro en la usuaria, en la perspectiva de la usuaria desde el constructivismo radical, pues le podríamos preguntar, por ejemplo, ¿qué te gustaría lograr con la terapia? ¿No? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que la terapia ha sido efectiva? Yo sé que este es un momento, ha sido momentos tristes y todo eso, pero si, por ejemplo, no se le va a poner Miguel, ¿no? Si Miguel estuviera aquí, ¿cómo le gustaría verte? ¿Cómo le gustaría cómo le gustaría verte continuar con tu vida? Mm, ¿Qué cosas de las que tenías cuando Miguel estaba vivo te gustaría recuperar el día de hoy que a él le gustaría verte haciendo? O sea, sí es posible, por supuesto que sí es posible. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos la necesidad de cambio de la usuaria, o sea, que quiera venir a terapia, porque a lo mejor ella dice, pues yo me siento triste, pero la terapia no me hace mucho sentido. Y en segundo lugar, el centrarnos en qué quiere lograr específicamente esta persona con la terapia y respetar sobre todo su lenguaje. Yo creo que sí le podríamos ayudar. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a darle conclusión al webinar. Recuerden que todos los libros y las diapositivas las vamos a poner en una liga que les voy a mandar posteriormente con mucho gusto. Ok, para concluir, ¿cómo nos damos cuenta que somos efectivos? Nosotros podemos decir que nuestro curso del Diplomado en Terapia Familiar, los cursos que hacemos son los mejores del mundo. Seríamos muy arrogantes diciendo eso. Aquí, quien nos evalúa, quien debe decir que sí somos buenos terapeutas, que los modelos terapéuticos funcionan, que los cursos funcionan, son los instrumentos de evaluación. Yo les recomiendo, este instrumento también se los vamos a compartir en la liga que les voy a enviar posteriormente. Esta es una escala de evaluación por sesión, otra vez de Johnson, Miller y Duncan, estos genios de la evaluación de qué funciona en terapia. Y es una escala de evaluación que nosotros les recomendamos aplicar finalizando cada una de sus sesiones. ¿Qué evalúa? Bueno, pues evalúa, por ejemplo, si las personas se sintieron escuchadas, entendidas y respetadas en el primer ítem. Los evalúan cualitativamente de 1 a 10 y por qué. En la sesión del día de hoy, sí hablamos de lo que yo quería, 10, o no hablamos de lo que yo quería, 1, y por qué. Es decir, este es el ítem del enfoque. Número 3, la forma de trabajar del terapeuta me agrada. 1 no me agrada tanto y 10 sí me agrada. Este ítem nos encanta, por ejemplo, porque si aquí estuviéramos aplicando la escala de evaluación a la usuaria que atendió Pepe, lo que estamos esperando aquí es que nos dijera, sí, porque es un terapeuta muy positivo, sí, porque me hizo preguntas con respecto del futuro, sí, porque no se enfocó tanto en el problema. Es decir, este ítem nos refleja realmente qué fue lo que hicimos en la sesión. Si, por ejemplo, la mamá de la chica que atendió Ileana contestara esta escala, nos diría, bueno, sí, sí me gusta cómo trabaja la terapeuta porque nos pone a practicar los diálogos entre nosotras. Sí, porque aborda las perspectivas de toda la familia. Entonces, eso quiere decir que el modelo está bien ejecutado. ¿Por qué? Porque se parece lo que dicen los usuarios a lo que dicen los libros que debe lograr la terapia. Y este último, muchachas y muchachos, que es si considera que la sesión le fue útil el día de hoy, 1 a 10, 1 de ninguna utilidad, 10 de mucha utilidad, ¿y por qué? En todos los escenarios de práctica clínica que nosotros tenemos en nuestros cursos, porque todos nuestros cursos tienen práctica clínica con usuarios reales, aquí en el Zoom, hacemos práctica clínica en el Zoom,
lo que estamos buscando de esta escala de evaluación, a la hora de que la apliquemos a los usuarios que atienden nuestros alumnos, es que tengan calificaciones entre 9 y 10. Y francamente les puedo decir con mucho orgullo que sí lo conseguimos, ¿no? Porque no somos nosotros quienes hablamos de nuestro curso. Son los usuarios los que hablan de nuestros alumnos acerca de que el curso sí funciona. Esa es nuestra única perspectiva, ¿no? Generar que nuestros alumnos se sientan competentes y también que demuestren que son competentes con usuarios reales. Muy bien, bueno, pues para despedirnos, el día de hoy les vamos a compartir este bonus. Estas normas oficiales mexicanas están en la presentación, que pueden descargar también, pero les recomiendo seguirlas muy de cerca, la del expediente clínico electrónico, se hacen sesiones en línea, psiquiatría, adicciones, violencia de género y del grupo etario de 10 a 19 años. Si ustedes están a la tarea, por ejemplo, de buscarlas en Google, las pueden descargar gratis porque son parte del diario oficial de la Federación, son disposiciones de Secretaría de Salud. Entonces, descárguenselas y échenles un ojito porque son realmente documentos sin los que no se puede trabajar en psicoterapia. Aquí hay un resumen. ¿Qué buscamos? Buscamos conciencia terapéutica, es decir, que sepas exactamente qué es lo que estás haciendo, que sepas organizar el discurso de los usuarios, ya sea a partir de los modelos terapéuticos como la terapia centrada en soluciones o la terapia estructural, que son 2 de los 5 que vemos en el curso. Que sepas manejar, por ejemplo, también, que es otro boleto bien diferente, los diagnósticos de DCM y CIE, para que puedas darle cumplimiento a las obligaciones legales, sobre todo en las situaciones de riesgo, y que todo esto nos conduzca a una intervención deliberada. Y bueno, obviamente las intervenciones deliberadas que funcionan, ¿qué sucede con ellas? Que nos hacen sentir personas competentes, nos hacen sentir terapeutas felices con nuestro trabajo, orgullosos de nuestro trabajo. Y bueno, este es el 76 diplomado en terapia familiar. Llevamos 76 generaciones gracias a que pues, ha sido un curso muy bienvenido, que ya tiene 10 años este curso. Lo hemos ido adaptando a las necesidades sociales y hemos incluido otro tipo de materiales, aunque es un curso que tiene mucho tiempo, es un curso de mucha actualidad y tiene alrededor de 1,200 exalumnos. Tiene validez oficial de Secretaría de Salud a partir de Hospital General Pachuca. ¿Qué nos distingue? Bueno, pues lo que nos distingue es que nos enfocamos en un aprendizaje profesional, es decir, para que puedas atender cualquier caso que se presente en tu consultorio de terapia familiar o individual, práctico. Nos gustan las cosas prácticas, nos gusta que nuestros alumnos hagan, nos gusta verlos hacer, nos gusta mostrar nuestro trabajo también, porque nosotros también atendemos usuarios frente a los alumnos, y sobre todo que sea entretenido, que no sea un curso así como de, yo tengo que conectar, híjole, me dejaron un chorro de tarea. Lo que más que una carga emocional sea un momento en el que tú digas, híjole, ya es jueves, me quiero conectar al curso porque me la paso muy bien y aprendo muchas cosas, y esas cosas que aprendo las puedo poner en práctica. Somos uno de los pocos cursos que atiende las obligaciones legales que les acabo de mostrar, que no las puedes dejar de lado. No hay modelo terapéutico que vaya por encima de las normas oficiales mexicanas. Y también somos uno de los poquitos cursos en México que, aunque es un curso completamente en línea, tenemos práctica clínica con familias y pacientes individuales reales. Bueno, Diana e Ilian son 2 de las mejores supervisoras que yo he visto trabajar. Y realmente he tenido la oportunidad de ver muchísimos contextos, inclusive fuera de México, y ellas 2 son de las mejores supervisoras que ustedes pueden tener aquí en México y en Latinoamérica. Estas son el contenido del curso. Bases teóricas, como lo vimos el día de hoy, del constructivismo radical y la teoría de la comunicación humana, lo tenemos que abordar. 2 modelos terapéuticos estructurados, de la terapia estructural y el modelo de la terapia centrada en el problema, y 4 modelos postestructurados de la terapia sistémica, terapia colaborativa, terapia centrada en soluciones, que vimos con Diane, terapia narrativa y los equipos de reflexión, y obviamente los procedimientos obligatorios y la práctica clínica supervisada, para que ustedes sientan la seguridad también de que están haciendo su trabajo, de que están llevando a cabo el trabajo psicoterapéutico con apego a las disposiciones oficiales de Secretaría de Salud, que
Independientemente del modelo terapéutico, bueno, pues hay que seguirlas. Esa es la información del curso. Es dirigido exclusivamente a psicólogos, pasantes y estudiantes de psicología. Ya habíamos dicho en un artículo por ahí que fue controversial en Facebook que a nadie le gusta tener un compañero contador en un curso de especialidad en psicología, ¿no? A nadie le gusta tener un comunicólogo en un diplomado de estos. Y tienen toda la razón del mundo. Este curso es exclusivo para psicólogos. Tal vez por ahí aceptemos algún médico familiar o algún compañero médico o alguna trabajadora social que pueden ver en nuestros grupos, pero son excepciones que hacemos a la regla precisamente porque trabajan en instituciones públicas que les demandan este tipo de conocimientos. Sin embargo, no podrían anunciarse como psicólogos o como terapeutas familiares. ¿Cuánto dura? Dura 13 meses, del jueves 23 de noviembre de 2023 al 28 de noviembre de 2024. Son 13 meses que se pasan rapidísimo, no es sesiones de relleno, es el tiempo justo que nosotros necesitamos para entregar un entrenamiento integral que nos permita decir precisamente puedes atender cualquier paciente que se presente en tu consultorio. El horario es de días jueves de 17 a 21 horas, de 5 a 9 de la tarde, el tiempo se pasa rapidísimo y la sede es 100% virtual a través de videoconferencia Zoom, como lo hicimos el día de hoy, y el curso tiene valor oficial a partir de Hospital General Pachuca y Secretaría de Salud a nivel nacional en México. Es decir, al terminar el curso puedes ejercer como terapeuta familiar, obviamente si eres psicólogo, y brindando atención psicológica a pacientes individuales en toda la República Mexicana, cumpliendo con las disposiciones de Secretaría de Salud y de Secretaría de Educación Pública con el título que nosotros entregamos, por supuesto. ¿Cuánto cuesta? La pregunta que todo el mundo se hace. Bueno, pues este curso tiene un costo normal de 2,500 pesos, de 13 mensualidades de 2,500 pesos, pero tenemos una beca que nos otorga también Hospital General Pachuca, que es de 13 mensualidades de 1,600 pesos. Es una beca como del 35%. ¿Cómo me inscribo? Bueno, pues realicen una transferencia electrónica o depósito en efectivo por la primera mensualidad, equivalente a 1,600 pesos. No cobramos inscripción. Y la fecha límite de inscripción con beca es el viernes 17 de noviembre de 2023. Si ustedes quieren aprovechar esta beca, bueno, pues hay que inscribirse antes del viernes 17 de noviembre de 2023. De obsequio con su inscripción, les damos completamente gratis todos los documentos del expediente clínico que son indispensables para cumplir con las disposiciones legales y todas las videograbaciones del curso. Las van a tener ahí a disposición por si quieren verlas, por si quieren volver a revivir la experiencia de alguna sesión, lo van a poder hacer ya de manera permanente. Y como les decía, aquí están todas las referencias de los libros que hemos mencionado. Si ustedes tienen alguna inquietud, por ejemplo, con respecto del curso, bueno, pueden dirigirse directamente con la psicóloga Shadai, Olga Shadai, que es con quien tuvieron el primer contacto. Y también, si quieren, me pueden escribir al teléfono personal. Yo también estoy para servirles y con mucho gusto le damos seguimiento a todas sus peticiones. Ok, Diane y Eili, no sé si quieran decir algo para cerrar el webinar del día de hoy. En mi Pues caso, pues simplemente muchas gracias. Ay, perdóname, Diane. Simplemente yo adelante, quería adelante. agradecer por la confianza que nos han tenido, por sus comentarios que nos comparten y deseo profundamente que si este webinar fue de utilidad para ustedes, pues que nos podamos ver en un futuro dentro de un escenario más formal en el curso, en los diplomados. Nuestros contactos están en los grupos de WhatsApp. Sé que algunas personas mencionan que no están para que les podamos proporcionar el contacto y los incluya. Y si necesitan alguna orientación fuera de la clase o fuera del webinar, pues cuenten con nosotros. Queremos ser una red de apoyo para ustedes. Muchas gracias, Jorge y Diane, por permitirme acompañarnos. Gracias a ti, siempre es fantástico tenerte de compañía en estos webinars, Ilian. Diana. Pues solamente agradecerles por acá el placer de la compañía de los chicos. Gracias por acá, Pepe, por acompañarnos en el roleplay. Maravillosas intervenciones. Y eso que solo fueron unos minutitos, entonces imagínate lo que puedes lograr. Y pues nada, si esta información ha sido útil, bueno, pues como dice Ailey, los esperamos por acá formalmente para acompañarlos en un aprendizaje. Y de verdad que será un honor poder ser colegas de todos ustedes. Cualquier cosa, bueno, pues quedamos a sus órdenes. Gracias, Jorge.
Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Elian. Gracias, Diane. Gracias a ustedes por el favor de su atención. Si pertenecen a un grupo de WhatsApp, yo les recomendaría, bueno, que permanecieran en el grupo de WhatsApp porque únicamente lo utilizamos para enviar invitaciones a los webinars o las ligas de conexión hacia las grabaciones de los webinars. Y les voy a pedir un poquito de paciencia porque como lo voy a hacer de manera personal, les voy a pedir un poquito de paciencia para recibir la grabación de este curso entre mañana y el sábado. Con mucho gusto se las voy a enviar de manera personal. Esperamos que hayan pasado un rato agradable, igual que nosotros, que les haya ido el tiempo rapidísimo, como se nos fue a nosotros también. Ya son las 7 de la noche. Venga. Estamos en contacto, muchachas y muchachos, que hayan disfrutado el webinar. Nos vemos pronto. Gracias. Para servir. Buena tarde.